Venir a Chile fue el peor error de nuestras vidas. O al menos, eso es lo que pensamos al principio. Esa frase, cargada de amargura y resignación, la repetimos mi esposo Hans y yo hasta el cansancio durante semanas. Éramos una pareja de alemanes que, después de una década viviendo en un país vecino de Sudamérica, habíamos decidido por fin volver a casa, a nuestra Alemania ordenada y predecible. Estábamos chatos, ¿cachai? Cansados hasta los huesos de una cultura que nunca logramos entender del todo. Llegamos a Santiago con una mezcla de pavor y una esperanza diminuta, casi invisible, de que este nuevo lugar nos ofreciera algo distinto. Pero apenas pusimos un pie en el aeropuerto, esa frase lapidaria se nos escapó de los labios casi como un reflejo: venir a Chile fue un error. ¿Qué cresta nos pudo haber pasado para que, después de 10 años de infierno en otro país, sintiéramos que habíamos caído en una trampa aún peor? ¿Y qué descubrimos después que nos hizo tragarnos nuestras palabras con una vergüenza que todavía nos sonroja? La diferencia cultural entre ese lugar que dejamos atrás y este largo y angosto país fue tan cuática, tan brutal, que nos dejó sin aliento. Quédense hasta el final, porque les juro que la historia que les voy a contar, nuestra historia, es una montaña rusa de emociones que los va a dejar para adentro. Mi nombre es Bárbara, soy alemana de tomo y lomo. Mi esposo, Hans, es 5 años mayor que yo, un hombre de rutinas y principios firmes. Nuestra única hija, Emilia, era nuestro sol. Digo, era, como si fuera una niña, pero ya está a punto de cumplir los 30, es toda una mujer hecha y derecha. Nosotros tres, una familia alemana promedio, terminamos viviendo 10 años en un país sudamericano por culpa del trabajo de Hans. Y ahora, con su jubilación al fin en el bolsillo, habíamos tomado la decisión más importante de la última década: largarnos de ahí. Volver a casa. Estábamos hartos de Asia, de Sudamérica. Lo digo con total sinceridad. 10 años te obligan a acostumbrarte a cualquier cosa, es verdad. Pero lo nuestro no era costumbre, era una especie de rendición. Una resignación diaria. Si me preguntaban si me gustaba vivir allá, mi respuesta era un no rotundo, sin una pizca de duda. La mudanza nunca fue un sueño nuestro, fue una decisión de la empresa de Hans, de un día para otro. El shock fue tremendo, ¿se imaginan? Emilia recién había entrado a la universidad que tanto le había costado, la carrera de sus sueños, y de la nada, ¡paf!, nos vamos a un país del que apenas sabíamos el nombre. Todavía recuerdo el caos de esos días, buscando a la rápida una universidad para que ella hiciera el traspaso, aprendiendo un español a tropezones y empacando una vida entera en cajas. Pobre mi Emilia. Se había sacado la cresta estudiando para quedar en su carrera, y la noticia le cayó como un balde de agua fría. Debe haber sido terrible para ella, pero entre el apuro por aprender el idioma y adaptarse a un mundo nuevo, pareció olvidar rápido esa pena. Nosotros, por otro lado, nunca dejamos de pensar en volver a Alemania. Para Hans y para mí, ese país era un lugar con el que nunca pudimos conectar, un sitio que nunca sentimos como nuestro hogar. Y una de las razones más potentes, la que nos carcomía día a día, era el tema de la higiene. El aseo. O, más bien, la falta de él. Desde el primer día que pisé esa tierra, sentí una repulsión física. ¿Por qué hay tanta basura?, me preguntaba, incrédula. No podía creer lo que veían mis ojos. Las calles de la capital estaban llenas de basura esparcida por todas partes, y lo más cuático es que a nadie parecía importarle un carajo. Era como parte del paisaje. Incluso en el centro, en las zonas más turísticas, veías envases vacíos, botellas de plástico y papeles tirados como si nada. Es que no puede ser, murmuraba yo, una y otra vez. Ponían un basurero, y la gente, en vez de usarlo, dejaba la basura alrededor, formando una montaña de mugre que apestaba a metros de distancia. Era una postal cotidiana. ¿Cómo pueden permitir esto?, me quejaba con Hans, sintiendo como la frustración se me acumulaba en el pecho como una acidez crónica. En Alemania, es casi imposible ver basura en la calle. Si a alguien se le ocurre tirar un papel al suelo, es muy probable que otra persona se lo diga al tiro, es lo normal. Tenemos metido en el ADN que la basura va en su lugar.
Pero allá esa conciencia simplemente no existía. Parecía que a nadie le importaba caminar entre la suciedad. Debe ser la idiosincrasia, intentaba razonar, pero en el fondo solo sentía que la diferencia cultural era un abismo insalvable. Para nosotros, alemanes estructurados y amantes de la limpieza, adaptarnos a ese nivel de desinterés por la higiene fue una batalla perdida desde el principio. Y si las calles eran un problema, los baños públicos eran mi infierno personal. ¡Qué asco, por Dios! No saben cuántas veces pensé, no aguanto más. Los baños de los centros comerciales grandes, los más caros, piola, se salvaban un poco. Pero apenas te alejabas del centro, te encontrabas con escenas sacadas de una película de terror. Papel higiénico y bolsas de plástico por todo el suelo era lo mínimo. Pisos permanentemente mojados con un líquido sospechoso, o peor, desechos humanos que simplemente se quedaban ahí, a la vista de todos. Era una imagen tan increíblemente asquerosa que me hacía cuestionar la civilización. ¿De verdad un ser humano usó este lugar?, me preguntaba, sintiendo arcadas. Recuerdo una vez, cuando Emilia era más chica, que necesitaba entrar a un baño público en un pueblo. La pobre abrió la puerta y se quedó paralizada, con los ojos como platos por el horror que vio. Nunca más entró a un baño así, me juré en ese momento. Desde entonces, mi vida en ese país se convirtió en una logística constante para evitar los baños sucios. Cada vez que salíamos, tenía que planificar la ruta en base a donde había un baño decente. Era agotador. No saben cuántas veces suspiré, deseando que todos los baños fueran, por lo menos, tan limpios como los de Alemania. Luego estaba la educación de la gente. O la falta de ella. Tenía una lista larga de quejas sobre los modales de los chinos, de los habitantes de ese país. Cosas que en Alemania serían impensables, allá eran pan de cada día. Especialmente el ruido en los espacios públicos. ¡Qué manera de gritar, por Dios! Me volvía loca. Grupos de jóvenes con la música a todo chancho en las plazas, señoras de mediana edad conversando a los gritos dentro de un centro comercial, sin importarles la gente alrededor. ¿Cómo se puede vivir con este escándalo?, pensaba yo, con la cabeza a punto de estallar. En Alemania, el silencio en lugares públicos se respeta. Es una norma no escrita. Por eso, cada vez que presenciaba esas escenas de griterío, no podía evitar sentirme como una extraña en tierra de nadie. Mi mayor preocupación era Emilia. Yo quería que ella creciera siendo una mujer con clase, educada, sin importar el entorno. No te acostumbres a este ruido, por favor, le repetía una y otra vez. Quería que ella mantuviera su esencia, que no se dejara llevar por la corriente. Pero era difícil, porque todos sus amigos eran igual de bullangueros. Me sentía desesperada a veces, pensando que era imposible enseñarle modales en un país donde a nadie parecían importarle. Pero mi hija, mi increíble Emilia, pareció entender nuestro mensaje. Creció y se convirtió en una mujer elegante y respetuosa. Ahora, respiro aliviada. Qué bueno que creció también, a pesar de todo. Otra cosa que me chocaba profundamente era la actitud de primero yo, segundo yo y tercero yo. Una mentalidad de sálvese quien pueda, de empujar al del lado para conseguir lo que quieres. ¿Por qué son tan egoístas?, me preguntaba a menudo. Claro, en todas partes del mundo la gente busca su propio beneficio, es natural. Pero allá, esa necesidad era tan fuerte, tan descarada, que no tenían ningún problema en pasar por encima de los demás. Me dejaba helada ver hasta qué punto llegaban. Especialmente al subir a un bus o al esperar que abriera una tienda. Era la ley de la selva. En Alemania, algo así es imposible, te mirarían con un desprecio absoluto. Empujar a alguien para avanzar es considerado feo, de mala clase. Yo rezaba en silencio para que la gente mirara a su alrededor antes de actuar, pero era una plegaria que nunca fue escuchada. La ciudad donde vivíamos tenía sus partes bonitas, edificios modernos y populares entre los jóvenes, una cultura que se exportaba, dándole una fachada muy glamorosa. Y sí, había más turistas, y por momentos sentía que las cosas estaban cambiando. Pero era solo eso, una fachada. Detrás de esas calles brillantes,
bastaba con meterse en un callejón para entrar en otro mundo. Un mundo gris, de cemento sin color, con la basura amontonada y gente viviendo en la calle. No puedo creer que esto exista aquí, pensaba, dudando de mis propios ojos. Obviamente, en Alemania también hay lugares así, no somos perfectos. Pero allá, el contraste era tan violento, tan extremo, que me dejó una impresión imborrable. ¿Por qué nadie hace nada para arreglar esto?, me preguntaba, pero el gobierno parecía mirar para otro lado, ignorando los problemas evidentes que tenía la gente. No podía evitar pensar, con un dejo de sarcasmo, qué país más preocupado de las apariencias. Finalmente, el estado de las calles, los parques y la infraestructura en general era una vergüenza. El descuido era total. Me acuerdo que pensaba, como tan chantas. Por ejemplo, la calle cerca de nuestro departamento era una pendiente empinadísima. Y no solo eso, estaba inclinada hacia los lados. Era una pesadilla caminar por ahí. Esto es como una carrera de obstáculos diaria, le decía a Hans en broma, pero la verdad es que no tenía nada de gracioso. Sentía una incomodidad real cada vez que tenía que subir o bajar por esa calle. El cuerpo se te iba para todos lados, tenías que hacer un esfuerzo tremendo solo para mantener el equilibrio. La pendiente y la inclinación eran tan brutales que todos los días maldecía al arquitecto que diseñó semejante estupidez. Ya estamos viejos para esto, Hans. Esta calle nos va a matar, le decía. Y no exageraba. Ya no éramos unos cabros chicos, y caminar por ahí todos los días era una carga física enorme. Hans, de tanto forzar la postura en esa calle inclinada, terminó con la espalda y las piernas para la historia. Ahí fue cuando empezamos a pensar que seguir viviendo en ese lugar era, literalmente, un riesgo para nuestra salud. Esa fue una de las razones más importantes para decidir irnos. No saben cuántas veces suspiré pensando, ya, que la calle sea empinada, te lo acepto. Pero no pueden al menos arreglar la inclinación hacia los lados. Sentía una rabia profunda. Un país debía preocuparse por la salud y seguridad de su gente, por construir una infraestructura decente. Así, nuestra vida en ese país se llenó de dificultades y frustraciones. Los problemas de higiene, la falta de modales, la infraestructura deficiente, todo eso hizo imposible que le tomáramos cariño a ese lugar. Con la jubilación de Hans, por fin dijimos, basta. No tenemos por qué seguir aguantando esto. Y decidimos volver a Alemania. Pero justo cuando empezábamos a hacer las maletas, a soñar con el orden y la tranquilidad de nuestro hogar, Emilia nos soltó una bomba. Una confesión que nos dejó en shock. Me voy a casar con un chileno. Mi mandíbula casi se cayó al suelo. ¿Qué dijiste?, grité, sin poder controlarme. Nunca, en 10 años, nos había mencionado que tenía pololo, y menos uno de un país del que apenas sabíamos algo. Yo, en mi cabeza, ya la imaginaba de vuelta con nosotros en Alemania, casándose con un buen muchacho alemán. Esa confesión inesperada nos dejó a Hans y a mí completamente en blanco. Y para rematar, Emilia agregó, y quiero vivir en Chile de ahora en adelante. ¿Por qué no se vienen ustedes también a vivir a Santiago? Casi me desmayo. Nosotros, a Chile, nos miramos con Hans, aterrados. Yo estaba tan asqueada de Sudamérica, tan desesperada por escapar a Europa, que la idea de empezar de nuevo en otro país del mismo continente me parecía una broma de mal gusto. Porque en mi ignorancia, yo pensaba, Chile está al lado de este infierno. Debe ser la misma cosa. No esperaba que dos lugares tan cercanos fueran culturalmente distintos. La idea era una pesadilla, pero por otro lado, no podía imaginarme viviendo en un país diferente al de mi única hija. La sola idea me partía el alma. Al final, como era de esperar, el amor por Emilia ganó. Decidimos mudarnos con ella a Chile. Íbamos con el corazón en la mano, pensando que si ya no nos habíamos adaptado a la cultura del país anterior, no había razón para que esta vez fuera diferente. Nuestro único rezo era, por favor, que sea un poquito mejor. Solo eso pedíamos. Sin embargo, apenas llegamos a Chile, empezamos a vivir una seguidilla de sorpresas que nos volaron la cabeza. Lo primero que notamos fue que todo,
absolutamente todo, era incomparablemente más limpio. ¿Qué diferencia con el otro lado, Beón?, exclamó Hans, sin poder ocultar su asombro. Yo todavía era escéptica. Bueno, en muchos países solo el aeropuerto está impecable, pensé, sin querer ilusionarme. Pero esa duda se me disipó al tiro, en cuanto nos subimos al metro para ir al centro. Dentro del vagón no había ni un solo papel en el suelo. Ni uno. ¿Y dónde cresta están los basureros?, pensé, curiosa. Empecé a buscarlos con la mirada y encontré uno, diminuto y casi escondido al lado de la puerta. Y estaba prácticamente vacío. ¿Cómo tan chico y tan vacío?, me sorprendí. El piso, los asientos, todo estaba impecable. ¿A dónde se va la basura entonces?, me preguntaba, sin entender nada. Y la respuesta la encontré observando a la gente. Nadie, absolutamente nadie, estaba haciendo algo que pudiera generar basura. Fue un shock. Todos iban sentados en silencio, mirando por la ventana, escuchando música con audífonos o revisando el celular. No vi a ni una sola persona comiendo papas fritas o con comida para llevar, algo tan común en el otro país que ya era parte del paisaje sonoro y olfativo. En un momento, vi a una mamá que le dio un dulce a su hijo que estaba a punto de llorar. La señora, de forma automática, tomó el papelito del dulce y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. ¿Los chilenos se llevan su propia basura a la casa?, le pregunté a Emilia. Sí, me respondió ella. Casi no hay basureros en la calle, así que la gente se acostumbra a guardar su basura y botarla en su casa. ¿En serio? ¿Y eso es normal?, yo no salía de mi asombro. Aunque los alemanes somos limpios, nunca se me habría ocurrido llevarme mi propia basura a casa. Pero pensándolo bien, tenía todo el sentido del mundo. Si los basureros se llenan, al final igual se ensucia todo. En cambio, si cada uno se hace responsable de lo suyo, como los chilenos, no se necesitan basureros para mantener limpios los vagones y las calles. Me pareció una lógica bacán, aplastante. Nos bajamos del metro y caminamos por el centro. Y tal como dijo Emilia, apenas vimos basureros. Y a pesar de eso, no había ni un solo desperdicio tirado en el suelo. ¡Qué limpio, de verdad!, pensé, admirando la conciencia cívica de los chilenos. En ese momento, empecé a sentir que, quizás, había llegado a un lugar completamente diferente. Obviamente, recién estábamos llegando. No podía confiarme del todo. Vamos de a poco, me dije a mí misma, mientras empezaba a observar con lupa lo que más me molestaba del otro país, los modales de la gente. Pero desde ese primer viaje en metro, la diferencia ya era abismal. Dentro del vagón, no solo nadie gritaba, sino que casi no se escuchaban conversaciones. No te puedo creer, murmuré en voz baja. Si alguien hablaba, lo hacía en un tono bajísimo. El vagón se mantenía en una calma casi solemne. Al ver esto, Hans no aguantó y le preguntó a Emilia en un susurro, ¿está prohibido hablar en el metro en Chile? Emilia le explicó que no había ninguna regla, pero que era como una norma social no escrita. La gente aquí valora mucho no molestar al resto, así que en el transporte público, por lo general, cada uno va en la suya, en silencio. ¡Qué increíble!, pensé. La idiosincrasia chilena que Emilia nos describía era el opuesto exacto de lo que habíamos vivido. En el otro país, mucha gente priorizaba su propia comodidad antes que pensar en molestar a los demás. Aquí, en cambio, el respeto por el otro parecía ser un hábito. Y esa costumbre no la vimos solo en el metro. Cuando hicimos transbordo para tomar una micro, presenciamos la misma escena. Para subir, sin que nadie lo indicara, la gente hizo una fila perfecta. Nadie empujó, nadie se coló. Todos subieron en orden. Y al bajar, por supuesto, también respetaron el turno. Incluso vimos a varias personas que le daban las gracias al chofer con un gesto o un gracias. Esa imagen, no la había visto nunca, ni en el otro país ni siquiera en Alemania. ¿Qué lugar más la raja?, pensé, conmovida hasta los huesos. Y en ese primer día, vimos escenas como esa una y otra vez. Ahí tuve que rendirme a la evidencia, Chile y su país vecino, a pesar de la cercanía,
eran dos mundos completamente distintos. ¿Cómo pueden ser tan diferentes estando tan cerca?, me preguntaba sin parar. Hans parecía sentir lo mismo. Es increíble que esto sea la misma Sudamérica, me dijo. Es como haber llegado a otro planeta, le respondí yo. Las calles de ripio o con el pavimento hecho pedazos, tan comunes en el otro país, aquí en Santiago no las vimos por ninguna parte. No, para ser más precisa, no he visto ni una hasta el día de hoy. Todas las calles están pavimentadas con un asfalto liso, impecable. Cada paso que daba, no podía evitar pensar, qué fácil es caminar aquí. Además, casi no hay pendientes, y si las hay, son suaves, graduales, no te generan ningún estrés. Qué manera de construir con cabeza, pensaba, admirada. Las escaleras empinadas tenían rampas de acceso. Para gente como nosotros, a quienes la espalda y las piernas ya nos empiezan a pasar la cuenta, poder caminar con esa seguridad era un alivio. Hans también lo notó. Así no tenemos que preocuparnos tanto por la espalda, me dijo, con una sonrisa de tranquilidad. No vimos ni una sola de esas calles inclinadas y deformes. ¿Cómo pueden tener todo tan bien mantenido?, me preguntaba, emocionada. Chile había resuelto, de manera perfecta, todos los problemas que me habían hecho sufrir por 10 años. Al llegar a Chile, me di cuenta de lo mucho que había vivido a punta de resignación y aguante. En el otro país, siempre me decía a mí misma, bueno, los alemanes somos distintos, hay que aceptar las diferencias y aguantar. Creía que me había acostumbrado, pero ahora veo que no era costumbre, era solo resignación. Era aceptar algo que odiaba. Pero en Chile, no necesito hacer eso. Poder vivir cada día en un entorno tan cómodo y respetuoso es increíble. De verdad estoy profundamente agradecida. Respeto la idiosincrasia chilena. Poder vivir con una actitud positiva, sin tener que aguantar cosas que te superan eso, para mí, es la verdadera felicidad. Y lo que hizo nuestra vida en Chile aún mejor fue la amabilidad de la gente que trabaja en servicios. Con Hans queríamos conocer más el país, así que apenas nos instalamos, empezamos a viajar por distintas partes. En nuestro primer destino, llegamos al hotel para hacer el check-in. Y ahí, la atención del personal fue tan espectacularmente buena que me dejó sin palabras. Entramos al lobby con nuestras maletas, y al tiro se nos acercó un empleado. Bienvenidos, qué bueno que llegaron. Permítanme las maletas, nosotros nos encargamos, nos dijo con una sonrisa. Le di las gracias, y él, sin que tuviéramos que pedir nada, nos hizo todo el trámite del check-in de una manera fluida y eficiente. Su preocupación por los detalles me dejó impresionada. En un momento, murmuré que tenía un poco de sed, y al instante me preguntó, ¿le gustaría que le trajera un vaso de agua? Esa actitud, esa vocación de servicio, me conmovió. ¿Qué nivel?, pensé. En el otro país, ni siquiera en los hoteles de lujo habíamos recibido una atención tan detallada. Pero en Chile, en cada lugar que nos quedamos, el personal fue increíblemente atento y buena onda. Qué increíble que una cultura de servicio al cliente esté tan arraigada, pensé. Cada día me gustaba más este país. Y desde entonces, nuestros días en Chile han sido una seguidilla de sorpresas y emociones. Aunque es un país distinto a nuestra Alemania natal, con Hans sentimos que aquí podemos soñar y tener esperanza. Estamos convencidos de que en Chile podremos tener una vida maravillosa. Nuestras expectativas para el futuro no hacen más que crecer. Y bueno, si lo pienso bien, el único error de haber venido a Chile es que ya no pudimos volver a nuestra patria, Alemania. Pero a pesar de eso, sentimos desde el fondo de nuestro corazón que fue una bendición que Emilia eligiera este lugar. Vivir en un país que no es el tuyo siempre implica sentir las diferencias culturales. Al principio es una curiosidad, luego esa sensación se acumula. Es una experiencia que viven todos los inmigrantes. Pero si tienes que aguantar costumbres y hábitos que simplemente no puedes aceptar, el estrés es inimaginable. Y no es solo estrés, puede afectar tu salud mental y física. Como nos pasó a nosotros. Cuando sientes que un entorno te está haciendo mal, que te está enfermando, ese ya no es tu lugar.
Esto nos hace pensar en la importancia de que los países que quieren atraer inmigrantes se preocupen de tener una infraestructura adecuada. Por ejemplo, las tapas de alcantarilla en Chile están casi a ras del suelo, no sientes un golpe fuerte al pasar por encima en auto o caminando. En el otro país, en cambio, hay tapas hundidas o, peor aún, que sobresalen del pavimento. Es una locura. Uno entiende que la tapa debe estar ahí, pero ¿por qué sobresale? Por eso es normal pensar, no pueden hacer algo al respecto. Además, en el otro país a veces te encontrabas con hoyos peligrosos en medio de la vereda y te preguntabas, ¿y este evento de dónde salió? Nadie sabía si lo habían hecho a propósito por una construcción o si se había formado solo. Y ahí se quedaba, sin ninguna señalización. En Chile no tienes que andar preocupado de dónde pisas, pero allá, si caminabas sin mirar al suelo, de verdad te podías sacar la cresta. Y no crean que esto pasaba solo en el campo, incluso en la ciudad había zonas con una mantención pésima. Usando las palabras de mi esposa Bárbara, faltaba consideración por la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, los escalones de las escaleras. En el otro país, era común encontrar escaleras donde cada peldaño tenía una altura y un ancho distinto. Uno está acostumbrado a subir y bajar escaleras con un ritmo constante, porque los peldaños son uniformes. Pero allá era imposible. Te tropezabas a cada rato por esas pequeñas diferencias. Era obvio preguntarse cómo se podía subir o bajar de forma segura. El descuido en las instalaciones públicas era un problema gigante. Uno sentía muchas veces esa sensación de ¿cómo pueden ser tan chantas? Además, aunque la ciudad era vistosa y llena de vida, existía una enorme brecha de pobreza. Por muy próspero que se viera el centro, era triste pensar en la gente que vivía con tantas dificultades a solo unas cuadras de distancia. En los últimos años, la cultura de ese país se ha vuelto popular entre los jóvenes del mundo, por su música y su moda. Sus centros comerciales y su encanto atraen a mucha gente. Pero la realidad para quienes viven ahí es mucho más dura. Hay que mirar más allá de la fachada glamorosa y pensar en la gente que vive en esa ciudad. No solo es importante tener una cultura y una moda que llamen la atención del mundo, es igual de importante ofrecer un entorno seguro y cómodo para tus propios ciudadanos. De nada sirve tener el centro comercial más bacán del mundo si la gente no puede caminar segura por la calle. Es genial que ese país sea admirado en el mundo, pero también es crucial entender las dificultades que soportan sus ciudadanos. No hay que mirar solo lo bonito, hay que mirar también el suelo que pisas, la base de tu vida. Y esto no aplica solo para ellos, sino para cualquier país. Creo que muchas naciones deberían preocuparse no solo de la fachada, sino también de lo que hay detrás. Por supuesto, Chile no es perfecto. Pero que gente como nosotros, una pareja de alemanes, valore tanto la infraestructura y los servicios públicos de este país, es algo de lo que los chilenos deberían sentirse orgullosos. Pero no podemos conformarnos con eso. Nosotros, los chilenos, debemos seguir mejorando nuestra conciencia cívica para construir una sociedad aún mejor. No basta con tener buena infraestructura, es crucial que todos podamos disfrutar de sus beneficios. Transmitir las bases que construyeron este país a la siguiente generación y hacerlas crecer aún más, ¿no es esa nuestra responsabilidad como